Don Miguel Quiñones, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, para no decir otra cosa. ¿Tengo como muy quedito o tengo el volumen bajo? Checa el volumen, yo creo que lo tienes bajo. A ver, habla. ¿Cómo está usted? Sí, tiene razón. Pues nada, estamos grabando hoy en el programa en martes, el martes 12 de julio, Día del Abogado. Sí. No sé si tengas algún conocido al que quieras felicitar. Pues algún conocido tengo. Tengo. Que lo quiera felicitar, pues no ¿Verdad? Yo creo que necesariamente. los abogados No. es precisamente la profesión ideal para estos asuntos, aunque hay algunos muy buenos. Yo conocí abogados muy serios, muy buenos. Sí, como en todo. Como en Los todo. hay muy decentes y Buenos los hay muy médicos. oportunistas. Mira, por ejemplo, Fernando Escondrillas, papá, Boigas, fue un abogado muy bueno, muy derecho, muy honesto. Rodolfo Hidalgo Rojas también, creo que fue un buen abogado. José Antonio Arrubarrena también creo que tiene fama de ser una persona con ética. No sé quién más. Hay algunos que sí. No, pero... sí, digo, estoy pensando ahorita porque hay unos que son, por ejemplo, López Zavala, pues no. Ese también era abogado, ¿verdad? Pues tampoco, como que no pasan la prueba, man. Estaba yo viendo ahorita la transmisión de la llegada del señor presidente López Obrador a la Casa Blanca. Y los comentaristas decían, pues no podemos decir nada porque nada más hay una cámara, ves que está hay una cámara. la parte que es oval, ¿no? Que tiene como un portalito, sí. Y ahí entran los coches, ¿no? O las camionetas en este caso. La gente se baja por la derecha o por la izquierda, y no es cuestión ideológica, sino del lado que vayas sentado, de ese lado te bajas, y el comentarista dice, no vamos a ver nada, porque hay una sola cámara, y la cámara está viendo de frente a la puerta, y la camioneta, un camionotototón de esos que no los tiene ni Obama. No, perdón, sí los tiene Obama, los tenía Obama. Los tenía. Miguel Mantilla, buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos comentando. Buen día, muchas gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Presidente López Obrador a Tocayo, buenos días. Tocayazo, un abrazo. Dice, no sé si fue Ciro Gómez Leiva o el otro cuate que está con él, dice, no vamos a ver nada porque pues, tapa de un lado y de otro. Y dice, espérate, ya alguien está bajando. ¿Quién es? La primera señora. Dama que no es primera dama. Dice la señora que no es primera dama. Es correcto, porque ella misma dijo que no era primera dama, ¿no? La esposa del presidente, sí, eso sí. Y se asoma ella, así, ya da la vuelta de la camioneta y se asoma para saludar a las cámaras. Se ve que alguien le dijo, las cámaras están allá. Y el presidente también se asoma. Y un detalle que esas cosas, uno que no es fijado, man. Que no salió nadie a recibirlo. Sí, tú no lo eres, sí, tú sí, no lo salió eres. un ayudante, pero... Es que no me di cuenta del ayudante. Yo no veo los segundones. Trump salió a recibirlo. Esto, no sé, en el sentido del protocolo, de la urbanidad social, del tener de la diplomacia. Atención para alguien, ¿hay algo que mencionar o mejor ni nos metemos en ese tema? Bueno, a lo mejor Biden estaba cansado y no podía caminar. Ayer anduvo en bicicleta. Entonces el desayuno estuvo muy pesado. Fíjate que para el estilo del presidente hubiera llegado como el de Uruguay, hubiera llegado en su bocho, hubiera llegado en su Datsun, su Nissan que usaba. Hubiera sido un mensaje muy fuerte. Pero bueno, el programa de hoy, cuando invité a Miguel Mantilla, me dijo, ¿y de qué vamos a hablar? Pues no tengo la menor idea. Siempre es lo mismo que estoy preguntándome yo. Cuando no tenemos tema es cuando mejor sale. Hace como 3 semanas que te habíamos buscado para ver si querías comentar algo sobre los toros. Ya está muy manoseado el tema, pero si quieres tocarlo, adelante. Pero no sé, en términos generales, estos asuntos de, ¿cómo llamarle? De la conciencia ciudadana, ¿no? La conciencia ciudadana. Yo he salido a
pelearme un poco a poner orden en mi calle, en los cajones que tengo frente donde vivo, decirle a la gente, oiga, aquí es entrada y salida, pues, ponga usted más adelante. Nada más bajo a dejar esto. Ahí hay un lugar, 3 cajones adelante, que dice que hasta 20 minutos se puede usted bajar a dejar cosas, lo que usted quiere, sin hacerle daño a nadie, sin ponerse en doble fila, sin ponerse donde no debe ser. Y luego otra persona que oiga, pero pero nada más voy a estar 10 minutos. Pues no se preocupe, nada más dé de alta su placa. Estoy hablando de los parquímetros, ¿eh? Dé de alta su placa y tiene usted la primera hora gratis. No es necesario que pague, nada más registre usted sus datos y ya, con eso es suficiente. Somos muy reacios a entrar en el orden, al sistema. Pero cuando estas mismas personas van a Estados Unidos, cruzan en la calle, no tiran chicles por la ventanilla, no tiran la basura donde les pega su regalada gana, no andan con el radio a todo el volumen. Cuando están en Europa respetan el paso del peatón, respetan las reservaciones para comer, respetan la fila, etc. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué somos así? ¿Quién nos hizo así? ¿O por qué somos así derivados de qué? Yo leí hace muchos años en una parte de la historia de esta ciudad las crónicas de don Guillermo Prieto. Se acordarán ustedes de este gran personaje que pasó por aquí y escribió muchas cosas sobre la ciudad, sobre su forma de vida. Y entre otras cosas decía que los poblanos eran muy inteligentes, pero que para poder triunfar necesitaban dejar la ciudad de Puebla e irse a otra parte, porque en la ciudad de Puebla nunca iban a sobresalir. ¿Y cuál creen que era la razón que decía Guillermo Prieto para señalar que los poblanos tenían que irse para brillar, para ser alguien? ¿Tienen idea? Supongo que los celos personales y profesionales. ¿Crees? Pues no, decía don Guillermo Prieto que en Puebla había mucho azufre y olía a azufre y la gente se atontaba. Esa no me la creo, pero sí te puedo decir. Pero está escrito, lo escribió Guillermo Prieto. Pero te puedo decir que hay productos... esto de la falta de conciencia ciudadana, ¿cómo se compra? ¿Dónde se compra? ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo se alimenta? ¿De dónde? Pues mira, bueno, tú ibas a hablar, tocayazo. Adelante. No, iba a decir que muchos productos antes de salir al mercado, el primer lugar donde se tratan de vender es en Puebla, porque dicen que Puebla es muy difícil para alcanzar, para aceptar productos nuevos y que si aquí triunfa, es prácticamente un hecho que va a triunfar en la República. Y ocurre con muchas cosas, muebles, textiles, etcétera, 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 alimentos. Eso es algo que yo he oído repetidamente. Entonces, yo creo que, primero, yo creo que no es exclusivo de Puebla, es un poquito idiosincrasia y antropología social latinoamericana, creo yo, ¿sí? Nos hemos alimentado de miles de prejuicios que no nos dejan libres en muchos de los casos. Ya vieron ustedes recientemente estas bromas que salen con respecto, primero ahorita que quieren desenterrar el tema y vuelven a hacer las investigaciones de Colosio, pero ya hablaron que se van a hacer las investigaciones de Jesucristo hace 2000 años, cómo fue el suceso, ¿no? Vivimos verdaderamente, como diría la filósofa de pensamiento profundo y mente preclara, Mafalda, vivimos viendo el futuro con los ojos puestos en el retrovisor, ¿sí? Por ahí Oppenheimer también hizo todo un análisis numérico con respecto al tema de los billetes, ¿no? Donde apostamos en muchos países en que en los 60s o incluso más para acá, resulta en toda la Guerra Fría, pues estaban en la miseria, verdaderamente con una mano atrás y otra adelante, y apostaron en educación y demás, y empezaron a prepararse, empezaron a disponer soluciones políticas para resolver asuntos ciertamente humanos y de cotidianidad, pero hicieron a un lado las ideologías.
Las ideologías verdaderamente, por supuesto que tienen que existir y tenemos que plasmar nuestros puntos de vista según como hayamos sido educados y demás, pero hay decisiones concretas que benefician a la mayoría, diría yo prácticamente al 99% de la población. Les metes el aderezo filosófico, ideológico, más bien ideológico más que filosófico, y resulta que entonces se terminan decidiendo cosas mezquinas. Y ahí fíjate cómo políticas públicas equivocadas, y estamos en nuestro México de cabeza. Y es un poquito el compartirles la frustración que se da. Nosotros resolvemos en 3 años de una vida municipal cosas inmediatistas que no necesariamente cambian rumbos. Y fíjense, en la época de Porfirio Díaz, más o menos entre el 13 y el 14% del Producto Nacional se iba para los municipios. Nosotros en Acción Nacional hemos creído siempre que de una u otra manera la autoridad más cercana al ciudadano es la que puede interpretar sus necesidades. Y son cosas cotidianas como recoger la basura, el tema de lo que tú dices, Jesús Manuel, del cajón, o la banqueta que está rota, o el poste caído, o la basura que lleva ahí años y resulta que ya se usó un montículo en el camellón, etcétera. Cosas cotidianas, que es lo que vive. Cosas tan simples como barrer el frente de tu casa o Exacto. lavar las ventanas, ¿no? Exacto. Y entonces cuando llega un ayuntamiento, independientemente del color, que dice, oigan, tienes que barrer el frente de tu casa, ¿qué es lo que alimenta la oposición? Insisto, sea la que sea. Estos desgraciados no quieren asumir sus responsabilidades, un gobierno opresor, pa. Fíjense la discusión mezquina y verdaderamente cruel, y digo cruel no para el ayuntamiento en turno, cruel para la ciudad, de lo del DAP. El tema es que había una controversia constitucional con el DAP por la forma en la que se cobraba en forma injusta pareja al 6.5. Cuando esto se ajusta es, tú haces uso de algo, bueno, pues lo tienes que pagar. Entonces hazlo en los puntos de luz que ocupas y punto final. Bajaba hasta el 50% en muchos de los casos, pero eso daba dinero para iluminar muchas de las colonias que están desprotegidas. Era un bien social, público, universal, abierto, transparente, auditable, y sin embargo se convirtió en un debate en la que entraron todos los actores políticos de los diferentes niveles y dimos al traste con una situación que además va directamente vinculada a la inseguridad, ¿sí? Y a la condición de vida, etcétera. Vuelvo y hablo de los números. De ese 13-14% que había con Porfirio, se fue bajando hasta López Portillo a un ridículo 3 y cacho, levantó Miguel de la Madrid a 4%, y hoy por hoy estamos en el 2.9% de los presupuestos nacionales en los municipios. Conste que estoy hablando de los municipios del país, ¿sí? Entonces dime cómo carambas atiendes de alguna manera causas para dar dignidad de vida, ¿sí? Y entonces lo contrastante es, fíjate nada más, por un lado el discurso ciudadano es ¿por qué voy a barrer yo si pago mis impuestos? Y el 70% de la economía resulta que es informal, ¿sí? Por el otro lado, no es una defensa ultranza de los gobiernos o de los recursos que podamos tener, es una defensa de vamos a darle dignidad, porque seguimos siendo, con todas nuestras estupideces, entre la 15ª economía por ahí. Sin embargo, estamos a nivel de Senegal en distribución de riqueza. ¿Por qué carambas? ¿De qué estamos hechos para esto, no? Entonces, yo creo que en determinado momento sí son estas situaciones y además ahora más que alentadas, de si tú tienes, bueno, pues entonces, ¿cómo le hacemos para jalarte la pata? Y entonces generamos igualdad y como diría la chimoltrufia, seamos jodidos todos, ¿no? Pues no puede ser. Yo creo que es un asunto un poquito de alientos, de celos y de envidias y de soberbias desbordadas, centradas en ideologías torpes que no nos dejan. Puse un ejemplo de lo que podría ser este asunto en cuanto a decisiones públicas, pero en cuanto a decisiones privadas, me parece que efectivamente no nos comprometemos. Y termino diciendo, a ver, siempre todas las generaciones dicen, fueron los tiempos pasados mejores. La
humanidad ha evolucionado positivamente porque, a ver, todos nosotros seguramente lo vivimos así. Antes no teníamos la cantidad de zapatos que teníamos, por hablarlo en lo personal. Este, mi primer zapato de vestir que no fuera negro fue en segundo de secundaria, unos tenis, unos zapatos negros y adiós, amigo. Y los 6 hijos, órale, compadre, y vivíamos felices. Y ahora tenemos unos enfoques con un materialismo desbordado, que no es el extremo como lo presenta un personaje conocido de todos, donde mata cualquier asunto aspiracional. Estamos alentando cosas vacías que no alimentan el espíritu humano, ¿no? Yo creo que va por ahí. Perdón que abusé largo rato de la plática. No, pues para eso estás. A ver, Miguel. Gracias, tocayo. No, la realidad es que tienes mucha razón. Esto lo podemos empezar a ver desde los niños. O sea, antes éramos felices saliendo a la calle con una pelota. Hoy en día, primero no pueden salir a la calle y eso lo que hace es que estén encerrados y al estar encerrados, pues ya no hay la convivencia social con los otros niños, no te aprendes a desarrollar con compañía, te vuelves individualista al extremo, tanto así como que vives de un iPad o de una televisión o de una computadora, y eso es lo que desarrollan, pero no desarrollan el intercambio social, la cooperación, el estar unidos para alcanzar metas que puedan mantenernos pues felices, o sea, alegres, vivir tranquilamente. Yo el domingo, por ejemplo, fui al Jardín del Arte, que por cierto tengo que felicitar a quien lo esté llevando y cómo lo maneja. No es el Jardín del Arte, el Jardín de la Niñez Poblana, que la verdad es un lugar maravilloso para llevar a los niños. Tengo a mi nieto conmigo y dije, voy a ir. La verdad es que hay para todas las edades, o sea, pueden hacer lo que quieran. El lugar está seguro, está limpio, está bien atendido. Eso deberíamos ¿Es de tener gratis? mucho más. Es gratis, no pagas estacionamiento tampoco, aunque dice un letrero pida su ticket, pero yo fui el domingo y nada de nada. Sinceramente, un muy buen lugar, prácticamente desconocido. Yo lo conocí el domingo, la realidad es esa. Entonces dices, caray, estas cosas tan simples, porque es simple, tiene varias islas de juegos, y veías a las familias con sus niños, tiene un laguito, hay unos patos, o sea, gente en patines, gente en bicicleta, canchas para jugar a lo mejor tenis o fútbol rápido, o sea, muy agradable, muy a tono, y realmente éramos pocos los que estábamos. Había Te la familias, pasaste bien y te me la sentiste pasé muy bien seguro. y me sentí seguro, y otra cosa, gratis, un servicio que de verdad está de maravilla, que con gusto pagarías, porque de verdad está muy bien. Sí. A ver, pero esto, si lo vamos aterrizando un poco en lo que preguntaba yo al inicio, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para formar mejores ciudadanos? En términos coloquiales, si hay buenos ciudadanos, habrá buenos políticos. Si hay buenos políticos, coloquialmente o en consecuencia, habrá buenos gobernantes. Si los que nos gobiernan no son buenos ciudadanos, ahí hay un principio que no vas a poder corregirlo. Ya nació chueco el árbol, la planta que nace torcida nunca su rama endereza, Tronco endereza. tronco endereza, decían los viejitos. Si los políticos de hoy son personas, no de hoy, en términos más amplios, los políticos, y no solamente de Puebla, en términos más amplios todavía, en el orden nacional, no han sido buenos ciudadanos, sino que han llegado a escalar estas posiciones por trepadores, por maniobras, por complicidades, porque se orquestó un grupo para tomar el poder en un determinado momento. Y les pongo un ejemplo. La semana, no voy a dar nombres para que no se comprometan ustedes. La semana pasada, todas las cosas que sucedieron en México y lo que sucedió en Puebla, los ambulantes salieron a la calle, qué cosa más curiosa, ¿no? Si ya los habían quitado y de pronto otra vez ahí van para afuera, porque estaban en un curso los inspectores,
porque la policía del estado no fue ese día. No lo sé. Yo como no soy ambulante, no estoy muy enterado de los temas, pero pues evidentemente el ayuntamiento no tiene la fuerza policial para llenar todas las calles de policías y que no entren los ambulantes. Yo me hice varios recorridos y vi patrullas del gobierno del estado, de policía del estado. Pues no fueron ese día, entonces pues, se colaron los ambulantes. Y hubo destapes. Muchos poblanos y poblanas levantaron la mano y dijeron, yo quiero ser gobernadora o gobernador. ¿A qué les huele todo esto? Definitivamente volvemos a lo mismo. La cosa pública está pervertida por todos esos intereses partidistas, personales, y que además de todo se colude con una gran facilidad. Partido. A lo mejor, sí, porque muchos de los que dijeron quiero no están afiliados a un partido. Sí, claro, pero de una u otra manera cilindrean también a esos grupos que se les alimenta desde el poder. Y muchas veces son espejismos. Tú recordarás, bueno, ustedes recordarán nuestra primera experiencia ya del ayuntamiento, el 96-99, nos tocó confrontar aquellas complicaciones que alentaba Manuel Barlet. Y eran alentadas. El primer día, pues nos soltaron a pepenadores, prostitutas, homosexuales, ambulantes, etcétera. Pero pues finalmente era hacer uso precisamente de necesidades de la gente, le soltaban dinero. ¿Te refieres y entonces cuando fue presidente Gabriel Hinojosa? Exactamente. Y después hubo una gran cercanía de mi parte con la comadre, la torera, la piñata, etcétera, etcétera. Y pues es gente, te diría yo, claro, bragada, fogueada ante los golpes de la vida, pero decías no había maldad. Y ahora en muchos de los casos, definitivamente ya son evidentemente cruces de necesidad de la gente, pero utilizados que ya los están coludiendo también con otro tipo de mafias mucho más pervertidas. Es la explotación de la necesidad a través de políticos corruptos, no hay vuelta de hoja. Y entonces las organizaciones... Pero esto, fíjate que tiene dos variantes, Miguel. La explotación, como lo dices tú, pero la otra es la manipulación de la gente para obtener fines personales. Claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Y entonces fíjate cómo ahí sí hay que remitirnos a lo que verdaderamente son los valores de verdad y de bien. ¿Y a qué me refiero? También vivimos una sociedad que ponemos restricciones permanentemente y ahí viene lo que pretendo sea una respuesta a lo que tú nos cuestionabas. Es que dar libertad a la gente. Ahí entro en esto que tanto generó controversia cuando hablé precisamente de que cada quien hiciera de su trasero un papalote, ¿sí? Oye, que esté en tu decisión, pero tú como gobierno cobíjalo de tal manera que generes oportunidades nuevas. Si lo que pretendes, y más ahora, es controlar todas las variantes, se llame prostitución, se llame ambulantismo, se llame violación a la propiedad privada, etcétera, etcétera, y entonces pretendes manejarlo individualmente, mal asunto, pero entonces pones el marco de referencia y de una u otra manera aplicas la ley. Y aquí todo nuestro sistema está, pareciera, favoreciendo que si te pasas de gandalla es donde tienes éxito. De ahí muchos dichos, ¿no? El que agandalla no batalla, el que tranza no avanza, si no tranzas no avanzas, etcétera, etcétera. Lo alentamos aparentemente en forma de broma y sin embargo es el punto. Ve el nivel de denuncias que tenemos en relación a los delitos y de esos cuántos se castigan. Pero dices, ¿es ineficiencia? Sí, en muchos de los casos sí, pero lo peor es que incluso son colusiones en donde se permite este asunto, entonces la señal es equivocada. Entonces, pues, ¿para qué barro mi calle? Desde a un asunto tan simple, pues a ver quién me atrapa, ¿no? Y jugamos a ver quién me atrapa en todos los sentidos. Ese es el problema. Y eso que tú refieres, ¿quién carambas puede sostener el asunto de llevar a 300 ambulantes, aunque sean asuntos personalísimos? ¿Cuánto costó eso? Pregunto yo. A ver, nos chupamos el dedo, ¿de qué se trata? ¿Quién está atrás financiando esto? Sí, pero fíjate, yo solté primero el asunto de
de los ambulantes y luego te dije de los que se destaparon. Y todo esto te genera un ruido, un ambiente. Claro. Salen los ambulantes. ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está el problema? Pero los otros salen así como pues espuma de mar, como las reinas de la kermés. Salen en el carro alegórico a vender boletos y a poner su mejor sonrisa y yo quiero, yo puedo. Mi vocación es servir. Sí, y mientras... Sí. Eres muy incisivo, Uno que a los Jesús. ojos de los ciudadanos tiene posibilidades propias, está enfrascado en el asunto de los ambulantes. Sí, claro. Eres demasiado mal, no sé, con mala leche. Seré muy mal no, pensado. ¿qué va a ser? Está totalmente muy mal. Fíjate que yo la concupiscencia la traigo innata. Siempre pienso mal. No, pero es un análisis clarísimo. Claro que fue alentado, fue un showcito para preparar de alguna manera el escenario, ¿no? Bueno, ve lo que hizo Monreal también con su RM, Alter, exactamente lo mismo. Y es válido que aspiren legítimamente a nuevos puestos, sí, pero esa es otra. Muchos de los que llegan al poder en cualquier nivel, lejos de precisamente centrarse en sus actividades personalísimas que se le confirieron en un voto, ya están pensando en la siguiente. Y bueno, ¿es legítimo? Sí, sí es legítimo, nada más que primero lo primero, ¿no? Y entonces todo este mecanismo alienta estas situaciones. Ese es el problema, ¿no? Y entonces, simulado, bien simulado, no simulado, bien armado, con estas carambolas de tres bandas que refieres, Jesús Manuel, magistralmente, la pregunta es ¿y quién estuvo atrás? Y bueno, ¿y a quién quieren hacer a un lado, mi querido Jesús Manuel? En las novelas de Agatha Christie o de Sherlock Holmes, sí, por asesinato, supuesto. la gran pregunta era ¿y quién salió beneficiado? Porque el perjudicado fue el muerto, pero ¿y quién sale beneficiado con la muerte de alguien? Sí, claro. ¿Quién sale beneficiado ahora con que tantos años después, cuando el hijo de Colosio anda brillando ahí en Nuevo León y que lo saca? Oye, está en primer lugar en las encuestas. Y ahora van a reabrir el caso de Colosio. Es lo que te digo, o sea, es verdaderamente ridículo y nos tragamos el dirigible completo, ¿no? ¿Cómo? Y nos ocupamos en esas mezquindades y en esas superficialidades. Es triste todavía, nuestra política nacional sigue siendo muy triste. En fin, pero lo visualizaste muy bien y la pregunta es, ¿y a quién están haciendo a un lado? Y después hubo un personaje que dijo que iba a poner una serie de denuncias, ¿no? Ah, sí. Está aventando el salvavidas. ¿Qué pasa? Pues que imagínate, si todavía no tienen el poder y así se llevan, imagínate ¿qué será cuando nomás. tengan el poder? Imagínate nada más. O sea, el rencor domina la mente, domina el espíritu, domina la vocación del servicio, aflora en todas partes cuando se llega a un poder. Decía algún gobernante, un día íbamos a una gira, cuando las giras eran en los autobuses normales, no había lujos, y se acercaba la gente y le reclamaba, oiga, es que el fulano de tal que anda con usted nos vino a prometer, y el otro ponía una cara ya. Se subía al autobús y le preguntábamos, bueno, ¿y qué ante esta situación qué se hace? Y dijo una frase que se me quedó muy grabada. Dice, mira, fulano de tal ha sido muy leal conmigo, ha trabajado conmigo muchos años, desde que empezamos aquí, allá, se fue, subió, bajó, pero no sabes cómo es la gente hasta que le das poder. Cuando la gente tiene poder, cambia. ¿Será cierto? Total. Eso es un hecho. La gente que tiene poder y no tiene principios y educación sí cambia. Yo creo que es así. Se convierte en una ecuación, ¿no? Evidentemente, si no tienen valores bien cimentados, sí cambia, definitivamente. Y lo he visto a lo largo de esta aventura reiteradamente.
pero pues también depende de los anclajes que tengas en lo personal. Sí, no es así como per se, tienes poder y cambias, no, tienes poder sin valores, sin principios, sin una congruencia de alguna manera de visión de vida, y entonces cambias. Ese es el asunto. Porque estar en medio de esto en el que de una u otra manera efectivamente tienes recursos más allá de lo que como un mortal tiene, ¿sí? Estando dependiendo de presupuestos o no, pero por ejemplo, llega un momento en el que, aún en un puesto como este de regiduría, ¿no? La verdad es que hay veces, señor regidor y demás, con grandes pleitesías, si no tienes las estaminas, te mareas fácilmente. Te En llevan la el mole de diputación, guajolote, te llevan no, bueno, las si eres semitas, diputado, por ejemplo, en la- Latinoamérica la- te tachan, las te botellas hablan de de whisky. excelencia, ¿sí? Excelencia, ¿cómo está usted? ¿Se le ofrece algo, excelencia? Todo Centro y Sudamérica es así. Entonces, imagínate, de una u otra manera, verdaderamente te elevan a los altares, por Dios, sin merecerlo. Y entonces, imagínate, si además de todo tienes acceso verdaderamente a los círculos de poder más electos, te vuelves loco, sin lugar a duda, ¿no? Yo Nosotros no tuvimos necesariamente creo que cambien, yo creo que ocultan su verdadera personalidad para alcanzar sus O fines. sea, habría que analizar la parte de la personalidad, de la Exactamente. conciencia, de la educación, del carácter, de quienes aspiran, dijeron, yo quiero suceder a Miguel Barbosa. ¿De dónde vienen? ¿Qué los anima? ¿Cuál ha sido su formación como ser humano? No qué cargos ha tenido, no cuál es su escalafón en Morena o en el PRI. Todavía existe, ¿verdad? ¿El PRI? Sí queda algo por ahí. sí, De sí, momento sí. todavía. Todavía. Hay que esperar a que la pelirroja suelte algo. Ella es la Ah, sepulturera, la sepulturera. Pero se han puesto a pensar en este detalle de si nos pusiéramos a revelar, a decir, y quizás sea un buen ejercicio ponerlo en práctica ahora que se avecinen los tiempos electorales. Quizá Miguel no lo pueda hacer porque es funcionario. Bueno, no es funcionario, es electo, entonces quizá no deba sí, hacerlo. entramos, me gusta Quizá el no deba callejón de las hacerlo. trompadas. Pero, o sea, ¿qué virtudes, qué bondades, qué ejemplo de vida, qué buena conciencia, qué congruencia entre ser y hacer existe en estas personas que levantaron la mano? A mí me gustaría profundizar en eso y no de chisme, pero me preguntaría, ¿son personas que tienen una vida familiar ordenada? ¿Son ejemplo para sus hijos? ¿Son ejemplo para sus parejas? No me refiero a que tengan varias, sino para su pareja, que a lo mejor los hay, ¿no? A lo mejor los Es hay. que si tienes O varias, después son, tienes que matar alguna. o son lobos disfrazados, o son lobos No sé por qué lo disfrazados dijiste, tocayo. No sé, yo de tampoco. piel Pero de estuvo a punto cordero, de ser nuestro gobernante, porque cabrón. algunos de los que levantaron la mano estuvieron con López Zavala. Ajá. Yo no dije nada, ¿eh? No, yo Lo sí. dijiste tú. No, yo sí. Sí, hombre, es que por eso les digo que me gustaría mucho no solo decir, no es que fulano está, no es que es del grupo del gobernador, es del grupo del primo del gobernador, es del grupo del primo del pariente del señor que vive allá en México, la señora de allá lo ve bien. ¿Eso qué nos garantiza? ¿Que va a ser un buen Nada, gobernante? nada. Si es una persona que tiene una buena relación, que bien podría ser interpretado como un sistema de complicidades como esos a los que nos tenía acostumbrados el agonizante tricolor, o son buenos ciudadanos, son buenas personas, quieren llegar a ser gobernadores o gobernadoras, porque también hay mujeres, para servir o para servirse. Y eso es bien difícil. En todos los partidos, ¿eh? Sí, claro que lo es, claro que lo es.
Sí, y bueno, definitivamente esto que tú planteas siempre se centra en el análisis curricular de efectivamente qué es lo que hizo, qué puesto tiene, etcétera. Pero también te diré una cosa, están los oportunismos, muchos de los nombres que surgieron por ahí, bueno, cuando menos para mí dices, y como que de dónde salió o qué méritos tiene para poder acometer una responsabilidad de ese tamaño, no me queda claro. No sé si por mi ignorancia, pero muchos ni siquiera tienen la experiencia elemental para poder llevar una situación de responsabilidad de ese tamaño, ¿no? Entonces son los oportunismos, son los compadrazgos y demás que también tanto daño le hacen a la vida pública, ¿sí? Yo te Pero voy a esa decir práctica que estaría todos muy los que levantaron interesante. la mano están en el primer círculo. Bueno, pero ahí salieron muchos otros que no precisamente relumbraron en los periódicos ¿Como y que quién? dices, y como que de dónde salieron, ¿Como porque quién? bueno, ¿Como los quién? redujeron, pero salieron un titipuchal, Jesús Manuel, ¿sí? Entonces, también son los oportunismos, que vuelvo a lo mismo, no es que sea ilegal, pueden aspirar, es legítimo, pero poner un rasero también de qué es lo que de alguna manera les cobija su estamina moral, estaría fenomenal hacerlo. Yo creo Vayamos que pensando qué es lo que necesitamos. Muchos dicen la continuidad del gobierno vigente. Esto lo dicen quienes han sido beneficiados por el gobierno vigente. Queremos que continúe. Otros dirán un cambio, porque no he sido beneficiado, ya quiero que me toque, como diría Maurice Joly, que es mi libro de cabecera. Mira, aquí está Maurice Joly. Este es mi libro de cabecera. El arte de medrar, mejor conocido en el bajo mundo del Lampa como el Manual del Trepador. Mira nomás. Y Joly dice en un estudio que hace sobre los grupos políticos, dice, los que están en el poder, los que gobiernan, tienen todo el derecho para seguir gozando del placer de ejercer el poder y beneficiarse con él. Y los que están fuera también tienen todo el derecho De estar quitarle a fregando. los otros el poder para gozar del placer que no han gozado. Eso se llama democracia, ¿no? En el sentido Sí. de si tú me das el apoyo, pues yo voy a gozar del placer, del poder. Si me quitas el voto, pues no voy a poder seguir gozando del placer del poder. Sí, claro, porque y volvemos a lo mismo, es legítimo el que aspiren, sí, y por el otro lado, de alguna manera, el que hagan su tarea para que no lleguen los otros. Pero si no le ponemos el marco de referencia ética, pues entonces todos estos acarreos, manipulaciones, muertitos, desaparecidos y demás, se justificarían ante esto que tú planteas, ¿no? Por Sí, supuesto, ciertamente, esa sí, es la claro, manera de hacer política práctica. Entonces, por eso porque si no comencé, pareciera muy inocentón mi sí, comentario, no, pues exacto, sí, por sí, eso, así por muy eso idealista. comencé con el cómo hacer para tener buenos ciudadanos. Porque teniendo buenos ciudadanos podemos tener buenos políticos y teniendo buenos políticos podemos en consecuencia, es una lógica simple, digo, para el que haya estudiado lógica, podemos tener buenos gobernantes. Porque el que no puede en lo poco, menos podrá en lo mucho. Esto creo que lo dijo San Agustín o San Luis Gonzaga. Oye, pero fíjense, remóntense a los 80s, ¿sí? Cuando precisamente ya se hablaba ahí en Coparmex, después de esto, que yo digo que ojalá no descanse en paz Echeverría, ¿sí? Ahorita ¿te si quieres hablamos de eso. ¿Te acuerdas que precisamente esa persecución desbordada, ultrajante a los empresarios, pues fue lo que le dio fortaleza a la Coparmex? Y entonces empezó a hablar de ese tema de la vertebración social. Y esa mendiga vertebración social lleva 50 años y entonces el corazón tiene cerradura por dentro. ¿Cómo le haces para que la gente se involucre? ¿Sí? Yo sigo insistiendo que lo que hay que generar es un marco de referencia en base a las libertades, pero en donde si transgredes la de enfrente, entonces te friego. Tan, tan, así de simple.
Y este asunto es el que no funciona, porque la vertebración social, llámale los cuerpos intermedios que quieras, desde los Boy Scouts o las cámaras de comercio o las iglesias o lo que tú quieras. Es una convicción personalísima en la que te involucras para generar un entorno más positivo, pero es en espacios de libertad. En esos casos, muchos de estos personajes que se involucran para transformar realidades es porque tienen verdaderamente conciencia de comunidad, pero son los pocos. Entonces, normalmente el ser humano, porque es así, nos sale lo reptiliano, cuidamos nuestro jardincito, tan, tan, y el de enfrente me importa un pepino. Entonces, si del marco de referencia legal y lo que propicias es, oye, te viste muy ejerce tu decente, te viste libertad muy mientras no decente con transgredas ese la del otro. comentario. ¿Mande? Te viste muy decente con ese comentario. ¿Con cuál? Me importa un pepino. Al más puro estilo de don Miguel Quiñones, ese hubiera sido el comentario. Importa tres chingadas. Me importa madres. Sí, sí. Entonces, creo que es el tema, porque si no también ese asunto de la corresponsabilidad, de verdad pesa mucho nuestra parte reptiliana. Cuidamos nuestro entorno. Entonces, nada más lo que sí. A ver, cuida tu entorno, está bien. Y entonces en la suma de entornos positivos tienes una sociedad positiva. Y la otra, aquellos que de alguna manera se quieren involucrar en comunidad, aliéntalo. Pero aquel que se pase de rosca, pártele la madre. ¿Sí? Y sin cuarta ni medida. Y aquí es lo que no sucede, que por un lado tenemos un sistema restrictivo que no alienta libertades y pensamos que con eso controlamos comunidad, pero luego la otra, pues es de simulación, porque hagas lo que hagas, en la mayoría de los delitos no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me vale un pepino o me importa madres, como diría el tocayo. En la época de la Guerra Cristera, y lo acabo de leer en una entrevista que le hicieron al obispo de Zacatecas, dijo, en la época cristera los soldados, los militares, los generales, los coroneles, etcétera, que mataban a un sacerdote, podían matar a quien quisiera, porque estaban demostrando que la ley de Dios, que la protección divina, que el poder divino no funcionaba contra el arma del militar. Fíjate qué razonamiento. Fíjate. Y dice el obispo que se me fue el nombre ahorita, de Zacatecas, dice, hoy está pasando lo mismo. Un sicario, un delincuente, un narco, lo que quieras, el apodo que le quieras poner, que mata a un sacerdote, demuestra que puede matar a quien quiera. Qué fuerte, fíjate, ¿no? que fuertísimo, ¡Qué fuerte! Tristísimo. ¡Qué muy fuerte! triste, muy triste. Y además, fíjate lo que alienta a una gente sin conciencia, ¿no? Sí, sí, está grave el asunto. ¿Estás preocupado, Miguel Quiñones? Sí, porque realmente el tema es muy profundo. Primero, salieron 20 o 30 o 40 a la palestra para ser gobernadores. En el Estado de México creo que salieron 80, man. Es impresionante. Creo que hoy salieron, o esa noticia también la vi hoy, pero viendo las condiciones reales de el círculo pequeño, vamos a decir, la ciudad, el estado, y las del país, hay que tener mucho valor para querer ser gobernante. Mucho valor y mucha fe en que se pueden hacer las cosas bien. La alternativa es que te valga madre y vayas a sacar tu utilidad. Entonces, encontrar a la persona que tenga el valor para enfrentar la situación tan crítica que estamos viviendo y que se va a poner peor todavía, ese es el meollo para elegir a nuestros gobernantes. ¿Quién tiene el valor partiendo de una planeación seria de cómo llevar a cabo el desarrollo de este país? Aunque sea doloroso. Algún político alguna vez iba a decir decía que nos iba a doler, pero que al final era la única cura. Yo no encuentro a esta persona, ni a nivel local ni a nivel nacional.
Y ese es el problema, es lo que más me preocupa dentro de la situación política del país. O sea, estamos hablando de los que están cerca del poder y esos pueden ser algunos que están ocultos y quieren ser, pero para darse a conocer y poder resolver su vida y la de sus hijos y la de sus nietos. Pero para salir, para sacar adelante el país o el Estado, yo no he visto todavía ninguno. El lunes, en el análisis de los compañeros que están con nosotros, Beto Aguilar, Pepe Ojeda, estuvo Rubén Furlong ahora este lunes, José Manuel Rodoreda y el doctor Luis Ignacio Arbezú, salieron temas similares a estos y un común denominador. Los candidatos punteros de Morena en el orden presidencial, Adán López, la Sheinbaum. No, estás empezando por atrás. El primero es Ebrard. No, bueno, independientemente de cómo vayan en sus números, sí. Y yo decía, sinceramente, el único que medio me parece que tiene la idea de lo que es gobernar es Adán López, y no necesariamente para bien, pero creo que es el único que más o menos tiene. Los demás, sinceramente, no les veo nada. Bueno, ahora ya Monreal ya salió con su rap, ¿no? Ya es rapero. Que por cierto está simpática la composición esta del rap. Y dice alguien en la mesa, dice, pero es que esto pasa porque en la oposición no hay nadie que motive para decir, puede ser el que saca el buey de la barranca. Y nos pusimos a dialogar sobre los nombres, las personas, que si Krill, que si que si el otro, y la verdad es que no hay mucha tela, o no hay tela de dónde cortar. Había tela, había rollos de tela, ahora hay puro retazo. Y los retazos se los están peleando Morena, Movimiento Ciudadano, y los remiendan para hacer crecer más la tela que tienen del otro lado. ¿En Puebla estará pasando algo similar? Yo creo que sí. A ver, yo creo que... Perdón, tocayo, adelante. No. El comentario. Yo creo que pasan dos cosas. Primera, no solo en lo nacional, sino en lo local. Yo creo que nos estamos adelantando mucho. Todo el mundo mordió el garlito de que es que ya hay que salir y tal. En lo nacional probablemente se tendrían que empezar a perfilar. Pero aquí, por Dios santo, no hemos cumplido un año de gobierno y ya estamos hablando de quiénes son los que de alguna manera van a suceder al alcalde. Se me hace mezquino. Y es más, cuando lees las notas, muchas de estas notas son pagadas por los que se están promoviendo. No se necesita ser un avesado intérprete para esto, ¿no? Entonces, eso también genera disonancias. Pero bueno, independientemente de eso, a mí en lo nacional me parece que atemperar un poquito para hacer una selección interesante, dado los tiempos que estamos viviendo, una bajo el paraguas de lo que es una alianza, que hay muchas voces dentro de Acción Nacional que dicen, no, dado el desprestigio del PRI, que no vayamos en alianza. Bueno, las elecciones se ganan también con movilizaciones, ¿sí? Y entonces, a mí me parece que el estar aglutinando a gente que pueda soportar toda la movilización, que va a contrarrestar la oleada que ya vimos que en todas sus consultas y demás ha movido muchísimo dinero el gobierno, coludido, por supuesto, con todas las mafias del poder. Pues claro que se involucró el narcotráfico. Entonces, si tú ves todo eso, se necesita una gran unidad, no solo de los que forman la alianza, de los partidos políticos, sino la sociedad. Lo que tenemos que generar es conciencia clara de que o le entramos todos para darle la vuelta o esto no se le da. Ahí evoco lo vivido precisamente cuando se le dio la vuelta a la tortilla, cuando era hegemónico el PRI y cuando se vivieron luchas que decías pareciera ser imposible. En el 2000, cuando se gana la presidencia, yo a las 7 de la mañana, cuando me empecé a creer que habíamos ganado, ¿sí? Era cuando habló Javier Lozano para felicitarme y decir, pues no hay nada que hacer. Pero yo todavía esas horas, a las 7 de la mañana del 3 de julio, decías, esto por supuesto no va a pasar, ¿sí? Había una hegemonía brutal. Entonces, voy a contar una anécdota. Cuando ganó Gabriel Hinojosa. Sí.
la sala de prensa, así se le llama, ¿no? Estaba en el portal, que no sé si lo cobraba o lo prestaba mi querido y finado amigo Alfredo Sandoval. No sé si lo cobraba o lo prestaba, pero ahí se hacían las salas de prensa en el hotel del portal. Y yo, pues, los datos que te llegan, ¿no? Me acerqué a ver ahí cómo estaba la grilla, porque pues todos los datos que yo traía, pues es que iba a ganar Gabriel Hinojosa. En la otra oficina ahí por el Paseo Bravo, en la 13 Sur, frente a donde vivía Arturo von Rasfeld, para que se ubiquen un poquito en el tema, donde hay un cine ahora, una iglesia, Ser Felices, o no sé cómo se llaman los en la 13 casi con la 11. Exactamente. Enfrente, ahí eran las oficinas de Germán Sierra. Y pues ahí veías, o sea, que por cierto el coordinador de la campaña de Germán Sierra, ¿saben quién fue? No lo recuerdo. Pero uno de los asesores de los que estuvo más cerca fue Nacho Mier. Ah, mira. ¿Sí? Yo me acuerdo. Y pues había desolación, había, ya sabes, ¿no? Omar Álvarez, todo el grupo ahí, el Gordo Pellón, en fin. Y del otro lado, pues no sabían qué pasaba, man. Entonces yo voy llegando y ves que las escaleras para subir al hotel, por eso unas pinches escaleritas ahí que eran como de tercer mundo o peor. O peor, sí. O peor, man. Pero bueno, ahí era, ¿no? Y además olía al cigarro que se había fumado en el Ritz durante no sé cuántas décadas. Se quedó impregnado ahí en las paredes y los techos. Y ahí voy subiendo, me topo con Paco Fraile, man. Y le digo, oye Paco, felicidades, por fin ganaron. Y pone una cara a Paco, mano, y me dice, ¿es en serio? Y digo, pues los datos que no es que ganaron, no la friegues. ¿Por qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí, pues ¿qué íbamos a hacer, por Dios? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya ganamos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿y ahora cómo se come esto, por Dios? Jugaba para combatir, pero pocas veces, o una, o dos, o ninguna, jugó para ganar, con un proyecto para gobernar. Pues es que no lo sabíamos. Hay anécdotas como esas muchas. Ahora, Gabriel Hinojosa hizo un grupo muy simpático que se llama Madreados de San Francisco. ¿Te acuerdas la golpiza que nos metieron? ¿Sí te acuerdas? No. Sí estás dentro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. El grupo se llama Madreados de San Francisco y el chat lo hizo Gabriel, evocando la golpiza que nos pusieron. Ahí por lo de Villaflora, que empezó Villaflora y todo ese asunto. Entonces, muchas de las anécdotas entre nosotros no las conocíamos y nos hemos juntado 3 veces para precisamente compartir cosas como estas. Algún día se las he de platicar. Pero bueno, regresando al tema, es que precisamente en muchos de los casos lo que habría que considerar es el momento que estamos viviendo. En aquel entonces era una hegemonía brutal. En este caso ya se abrieron muchas cuestiones y aunque es verdaderamente desbordada la postura del gobierno federal en cuanto a atropellos y falta de legitimidad y falta de apego a la ley, por el otro lado tenemos muchos contrapesos. Entonces, yo creo que para elegir en determinado momento tenemos que pensar que también hay que considerar la alianza, el vínculo del narcotráfico en esto, el avasallamiento que pretende el gobierno federal, pero la otra, que tiene que ser una persona que vaya más allá de los intereses partidistas o que a fuerza tenga que estar casado con un partido político. Y aquí cruza lo que dice el tocayo, ¿y quién es el valiente? Porque imagínate el menudo conflicto y obstáculo que va a tener para gobernar en estas condiciones el país en los próximos 6 años. ¿Quién es ese valiente que tenga ese tamaño? Porque le dejan una complicadísima escenografía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar a alguien que no necesariamente porque pertenezca a un partido está maldito, pues, pero yo creo que sí hay personajes muy valiosos que pudieran hacer frente
a esta situación y que Siempre abracen alguien la causa. dice, hay personajes muy valiosos. Dame unos nombres, a ver. Por lo menos 3. Échale. Porque todo el mundo me dice, no, pues sí hay gente, hay personajes muy valiosos. A ver, dame un nombre. Mira, bueno, que no sé si decir valioso, pero de repente vas a decir que estoy chiflado. No, no, no. Yo creo que el propio Morena va a sacarse un conejo de la chistera y uno de ellos puede ser Salinas Pliego. Conste que dije, no sé si sea valioso, pero sí va a cambiar de rumbo No con es valioso, disposiciones pero vale distintas. mucho dinero. Vale mucho dinero. Y si te Vamos a decir fijas, que es muy caro. ¿por qué sustento esta idea? Porque en la ciudad de las ideas, no la última, la anterior, empezó a manejar un asunto que le llama prosperidad incluyente, ¿sí? Y empezó a difundirlo tal, generando precisamente vínculos sociales. Hubo una entrevista reciente donde hablaba precisamente de la crítica de las políticas públicas, tal, sin mencionar nombres ni pegar a nadie en lo particular. A mí me parece que todos estos, la Sheinbaum, etcétera, no más no les veo espolones para gallo. Entonces también va a sacar a alguien que en determinado momento pudiera ser él y que esté cercano y que por el otro lado le dé un rumbo distinto ya con unos enfoques de visión global. Lo pongo por ahí en ese lado, ¿no? Hay quien mencionó, por ejemplo, también que me parece que se podría plegar mucho también al gobernante en turno, pero el ex rector de la UNAM, ¿cómo se llama? El Barbón, De la Fuente. de la Fuente, exactamente, ¿sí? De la Fuente. No quiere decir que me guste del todo, pero van a ser de los probables conejos de la chistera, vas a ver, ¿sí? Y de este lado de lo que pudiera ser la alianza, porque no necesariamente tienen que ser panistas, aunque sea hoy por hoy el que esté, digamos, perfilando los números, a mí me parece que todos estos que han estado cercanos, muy cercanos, pero no necesariamente protagónicos en los de Sí por México y demás, por supuesto no un Claudio X González, estaría, pero estaría golpeado de entrada, ¿no? Pero de estos personajes habría que hurgar varios que creo que pudieran en A ver, determinado momento. nombres. Diría Luis Echeverría, diga nombres, compañero. Cuando llegaban le decías, no, señores, que hay un grupo, a ver, diga nombres, compañero. Y entonces, pues ya, a ver quién se atreve a denunciar al poderoso cacique. Sí, Claudio X González tiene mucha conciencia pero no creo tampoco que tenga la visión de Estado amplia. Sí, pero me lo dejas de tarea. Que, mira, yo busco va por México, ¿no? Porque habría que pensar que van en alianza, ¿no? Quiero pensar que van a repetir el modelo. Sí, yo creo que Solos no sí. les alcanza a ninguno. La suma de todos quizá le arañe un poco el tema, pero va a depender mucho de quién lo encabece. No encuentro un priista decente, perdón, pero no lo encuentro. Con el COVID como que la vista se me cansó un ¿Se poco. te nubló? Vamos con Muñoz Ledo. No, pues ya tiene 90. No aguanta la campaña. Pero alguien que tuviera así una personalidad, un prestigio, como Cárdenas, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, que en su momento fue una gente que significó mucho dentro de los mexicanos, de las familias mexicanas, del nacionalismo, de todas estas cosas que existían en aquella época. Del lado del PRI, no veo a nadie con estas capacidades. No veo a nadie dentro del PAN. Perdóname, pero el PAN. Sí, los que están ahorita de líderes. Como que el que sepa de PAN lo va a entender. Es que le han echado mucho a levadura, le han puesto mucho royal para inflar las piezas de pan. Y habría que regresar al método ancestral de la masa madre. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Y tú sabes bastante de esas cosas porque Totalmente lo de has acuerdo. vivido. Pero yo creo que de veras el PAN no le encuentro este muchacho, ¿cómo se llama? Que es senador o diputado, que es de por allá, de por el norte, que
hacen algunas mesas redondas Cecilia Romero y él. Ajá, Damián Cepeda. Damián Cepeda, exacto. Ese cuate lo he escuchado. Tiene personalidad, sabe hablar. Se ve que le entiende al tema. No sé si es una buena persona o no. Tengo la menor idea. Pero ese cuate más o menos ahí le intelige un poco al asunto. Pero no veo otros. No veo. Oye, y alguien de la sociedad, a lo mejor les voy a parecer eso es otro bobo. asunto. Alguien de la sociedad. Sí, yo ahí voy por eso. Alguien como Maquio, alguien como Fox en su momento, ¿no? Que también. Y un Servitje. ¿Quién? Servitje. El de Bimbo. No, habla de los hijos, hombre. Ah, no. Sí, sí. No, ellos se dedican a administrar las bondades de la herencia. No, bueno, que mira que es generosa. Pero es un tipo comprometido, sí, preparado, todos, sensible. Toda la familia. Sí. Pero no los veo metidos en la política. En la política. Sí, que es el tema. Yo creo que perfiles sí hay. El tema es quién se quiere meter este cochinero. Es que eso es la broma principal. Para mí ese es el principal problema. Quiere meter a este cochinero, o sea, pues nadie, pues quién va a querer. Pero si yo mismo, nadie que sea decente. Si yo mismo digo, yo me pregunto, se lo está cargando el pintor, el país. Yo mismo me pregunto qué carambas hago aquí, me siento monje en prostíbulo, compadre. Sí, me lleva la fregada. Pero bueno, es tristemente lo que estamos. Estaría peor ser muchacha en un en convento. En convento. Por lo menos aquí la disfrutas. Te vas a ir al infierno, mendigo tocayo. Luis Echeverría. Murió Luis Echeverría, con lo cual se demostró que no hay mal que dure más de 101 años. Ciertamente. Pero fíjate, ahí está el ejemplo clarísimo. Impunidad total ante todas las fechorías que hizo. Y todo el sistema lo protegió eternamente. Pasó algo con quienes, toda la lista de rufianes que hemos tenido en lo local, en lo cercano, en la distancia, no pasa nada. Ese es el mensaje. Ahora están investigando a Zedillo, creo. Creo que están investigando a Zedillo. Por lo menos creo que esa noticia hoy, no solamente a Peñas Nieto, sino también a Zedillo le están buscando la cuadratura del círculo. Y lo de Peña Nieto, por supuesto que es otro ardid para distraernos nada más. Para distraer, por supuesto. O sea, empresa A y B. Pues yo también tengo empresa A, B, C y D y el abecedario completo, pero ¿cuál es el nombre? Nadie lo ha dicho, porque entorpece la investigación, seguramente. Yo digo que Echeverría no merece ya ni ser mencionado, el perro indecente, desgraciado. No es muy cristiano pues, lo que estás diciendo. Qué poco acabas, casi acabas con él. No es muy cristiano. No. Por supuesto, por mí que se vaya a 500 metros bajo tierra el desgraciado. Pues fue muy triste su partida. Bueno, no triste, sino muy X. Sin honores, sin nada. Sí, abandonado. Abandonado completamente. Abandonado a su suerte y alejado de todo. Pues esto te habla de las cosas, de lo que hay en el fondo. Es que fueron 12 años criminales, o sea, Echeverría y López Portillo, la verdad es que fueron los que hundieron realmente a este país y no hemos podido salir. Y lo malo es el ejemplo que dejaron, porque ahí lo vemos exactamente lo que de alguna manera se está repitiendo en muchas de las circunstancias, ¿no? Sobre todo si conservas la ideología de los 70s, 80s. Pues sí. O sea, la humanidad ha evolucionado y el sistema no. Sí, tristemente. El sistema político mexicano. Claro. O sea, y el tocayo mencionó por ahí 3 o 4 cosas que también no han evolucionado. Esos famosos organismos intermedios que en su momento parecía que iban a ser el fiel de la balanza, fueron totalmente corrompidos por el sistema.
desde Así mi es. punto de vista. Y yo Sí, pertenecía claro. a ellos, ¿eh? O sea, no voy a ser... No, y hoy velo en lo local. La verdad es que muchos de ellos no representan verdaderamente el peso empresarial de lo que dicen representar. a Sí, nadie. simple No y representan sencillamente más que una están camarilla de cuates que exactamente, sostienen precisamente al organismo. De ahí en fuera, nada. exactamente. Entonces, cuerpos intermedios, platícame cuáles. No hay. Sí, Sí, también ahí hay una descomposición fuerte. Total. Y lo fíjate, hemos visto desde hace años, ¿eh? No es de ahora. Esto es un problema que se viene arrastrando desde hace principios de los 90 con toda tranquilidad. nos hemos vuelto, te digo, egocéntricos, egoístas. Esto de la vertebración social suena bien, ¿Sí? nomás no funciona. Fíjate nada más, un detalle que ahorita me pasó por la mente. Cuando llegamos a la Diputación, había muchísimos scouts que habían vivido el escultismo con esa visión de servicio, de que además de todo nos abrazaba a muchos en la juventud, ¿no? Con esa idea de verdaderamente dejar un mundo mejor de lo que lo encontraste y demás, por romántico que parezca. Bueno, nosotros entonces, fíjate, eran 500 diputados, pero si no mal recuerdo, había como 113 scouts en las diferentes bancadas. Y empezamos a tratar de darle fuerza al asunto. Bueno, ya para entonces, de años recientes de que tomáramos esto en el 2000, había 78,000 scouts solamente en el país. Se bajó a 35,000 scouts en todo el país. Hay que tomar en cuenta, quien conozca el escultismo, que verdaderamente es una obra extraordinaria, que hoy por hoy está desinflada en el mundo entero. En el mundo. Sí, exacto. Pero sinceramente, tú ve, por ejemplo, las currículas las currículas de astronautas en Estados Unidos, muchos de ellos eran scouts. Presidentes del país eran scouts porque vivían un compromiso social. Para aquel entonces, ya te estoy hablando de México, terminamos con 35,000 scouts a nivel república. No había una expresión clara de la juventud para, de alguna manera, comprometerse con causas sociales y comunitarias. Es un ejemplo aislado, pero me parece muy No, pero gráfico. que es válido, es válido. Oye, Y pero lo pones en las cámaras. ¿qué relación habría entre el descenso de miembros pues, activos en los scouts con los problemas de inseguridad que se viven? Porque los scouts salen al campo, hacen campamento, hacen sus fogatas, hacen sus reuniones, cantan, siembran árboles, etcétera, cuidan pájaros, qué sé yo. Pero con la inseguridad que hay, ¿qué tan difícil es que la persona se enamore del campo? O sea, hay gente que sale a correr, hay gente que sale en su bicicleta, que hay unas bicicletas más caras que un coche. Hay gente que va a la playa y según esto son defensores de la naturaleza y defienden a los animales, etcétera. La labor del scout era totalmente diferente porque era una entrega, una identidad de alguna manera con la naturaleza. Entender a la naturaleza te formaba el carácter para aportar a la sociedad. Le dieron en la torre a ese movimiento. No sé si fue gratuito o fue derivado de las cuestiones que estoy mencionando, de la inseguridad que se vive en el país. Puede ser, pero Pero yo creo que también está involucrado el que en las escuelas se quitó el tema de civismo, se quitó el tema de moral, y todo esto era lo que te impulsaba para pertenecer a este grupo o a otros grupos similares. El ir mermando la educación, limitándola al simple hecho de estudiar algo que te aprendes de memoria, que no te involucra el espíritu, es lo que perjudicó más a estos organismos, creo yo. y se cruza con otras cuestiones en las que hemos estado también recibiendo embates a todas estas causas nobles. Bueno, velo el tema de, por ejemplo,
es increíble cómo se golpea a los sacerdotes pederastas, que bueno, por supuesto hay que señalarlo y hay que tomar medidas, pero cuando ves el porcentaje es el 0.01% de todos los sacerdotes del mundo y sin embargo lo ponen como si fuera un exclusivismo, pero no Claro. pones del otro lado el número de atenciones que ponen en escuelas, en orfanatos, en atención a los viejitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por alguna razón, estamos sujetos todos y todas las causas a, incluso las animalistas o estas feministas, los llevamos a extremos que en determinado momento es blanco o negro, ¿no? O sea, a ver. Este tema de la pederastia dentro de la iglesia efectivamente ha tenido una publicidad impresionante, pero hay sectas religiosas donde ya no es ese 0.01, a lo mejor Sí. es un 10, un 15, un 20% y no se menciona. La iglesia anglosajona tiene más casos en proporción del número de personas que están militando en esa religión en relación con la iglesia católica. Aún así, no es justificable ni lo uno ni lo otro. No, por supuesto Claro, que no, claro. tiene que castigar. Eso es un hecho. Les Pero voy a poner, si me lo permiten, tiene que ver de alguna manera con el tema. Una entrevista que le hicieron al Papa hace unos 10 días, la agencia de noticias Telam, que es argentina, le concedieron una entrevista a su directora, dura como una hora, es muy interesante oírla, pero acaban de subir ahora un Twitter basado en un pedacito de la entrevista que dice: el Papa Francisco nos presenta los 4 pecados dentro del periodismo. Y se me hizo muy interesante, y como para darle juego a esto, hablar de esto: la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia. Y no los entiendo la palabra explican. coprofilia. Ahorita lo vas Copro a entender. de mermelada de fresa, pues. Primero, dice, la desinformación de sí todo, lo dijo en argentino, de sí todo, no podés desinformar, dijo el jefe de la Santa Sede, condenando el carácter selectivo de los medios cuando solo ilustran sobre lo que les conviene mientras se callan lo otro. Segundo pecado, la calumnia. Las cosas inventadas pueden destruir a una persona inocente. Tercero, la difamación, que no es calumnia, es como traerle a una persona un pensamiento que tuvo en otra época y que ya cambió. Es como si a un adulto te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito. Y el cuarto pecado, la coprofilia, y detalló lo que significa: el amor a la caca, el amor a la porquería, en referencia a los periodistas que buscan ensuciar, buscan el escándalo por el escándalo, instigados por su amor a lo sucio, a lo feo. ¿Qué les parece? No, sí, magistral, magistral, y es cierto. Qué fuerte, es lo que ¿verdad? ha cundido en el mundo entero, es lo que ha cundido. Ve la cantidad de mentiras que circulan por las redes sociales y que tienen confundida a la humanidad sin criterio, ¿no? Sí. Sí, es increíble. La verdad es que no lo podemos, yo no lo puedo asimilar todavía, todo esto. Es más, es que salen noticias hasta absurdas. El viaje del presidente a Washington, hubo bots por ahí en Twitter de que no podía ir, no iba a ir, se iba a rajar porque ya tenía órdenes de aprehensión. O sea, el que lea esto, dices, ¿qué onda? Y lo Bueno, malo la es que eso noticia de se... ayer de que falleció nuestro Papa emérito, sí. sí, Bueno, o la aquí otra, Nacho, la excomunión, también la excomunión que de López Obrador. O sea, es que es el tema de lo que estamos de alguna manera confundiendo, ¿no? Nacho murió 3 días seguidos. O sea, yo creo que moría y resucitaba y al día siguiente volvía a morir y volvía a resucitar. O sea, no tiene madre esto, realmente. O alguien estaba Y juntando medios para el velorio, aparentemente serios. ¿no?
Sí. Alguien estaría juntando para el velorio y pues, otro día más, otro día más. Aguánteme tantito, aguánteme tantito. No cansa. Ay. No, de Bueno, verdad que... oye, Miguel Mantilla, como siempre es un placer charlar contigo, y sobre todo cuando no hay un formato de tema. Pero, oye, pero ya ¿quieres inviten, comentar algo en relación a tu quehacer como regidor? ¿Quieres presumir de algo que hayas hecho? pues mira, traigo mil sueños, pero que de alguna manera todo esto que hemos dibujado, la verdad es que dificulta escenarios. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en dos cosas, algunas ya se las había compartido, pero no es un tema sencillo. Cómo visualizar precisamente la organización de juntas auxiliares. En lugar de verlas como un apéndice en la que están allí, hoy por hoy tenemos alrededor de 38 millones de pesos de presupuesto para juntas auxiliares. Y por el otro lado dices, pues siendo 17, como para qué alcanza en un año, no alcanza para nada. Y yo sigo defendiendo esa idea de que la autoridad más cercana al ciudadano es la que puede interpretar sus necesidades. Entonces a mí me parecería que tendríamos que dispersar precisamente la actividad, conservando desde luego la forma de control en la que generemos economías de escala. Estoy hablando estrictamente de cuestiones administrativas y operativas, ¿sí? Pero ¿cuántas crees? ¿Qué sorpresa me llevé cuando en el estado de Puebla tenemos 670 y algo de juntas auxiliares? Dices, paso mecha. ¿Son un chorro o qué les parece? ¿Muchas o pocas? No, son 217 municipios. ¿Y cuántas juntas? 600 y cacho. 670 y tantas. ¿Te parecen muchas? No, yo creo que Bueno, ahí te va la sorpresa. hay que Bueno, revisar. en Tlaxcala, por ejemplo, es Hay un que ejemplo. revisar la división política del Estado. Fíjate cómo está armado de tal manera en que lo tenemos, pero como que no lo tenemos, ¿no? Entonces ahí está como un hijo entrenado, hay juntas auxiliares, qué padre es el voltear a ver nuestro pasado histórico, donde son pueblos y villorios que se crecieron y ya los absorbió la ciudad, ¿y qué pasó? Entonces, la gran pregunta es, ¿y por qué tanto jaleo? Se juntaron en todas las votaciones 87,000 votos y cuesta un dineral sacar esos votos. Hubo casillas en las que hubo 3 votos. Y dices, ¿y esos desgastes como para qué? Más allá de cómo se eligen, lo que tenemos que hacer es darle las posibilidades operativas de que generen desarrollo comunitario. Pero ¿qué crees? Que nos pusimos a investigar, digamos, el equivalente a juntas auxiliares en España. ¿Cuántas crees que hay juntas auxiliares en España? No sé. 8,000 y pico. Ten en cuenta el territorio. Bueno, ¿cuántas creen que hay en Francia? 35,000 o 36,000. O sea, ciertamente hay un nivel adicional de gobierno. Fíjate qué interesante, ustedes han estado y ves esos pueblitos en los que habitan 200 individuos en esos pueblitos españoles o franceses, O y 50. sin embargo está empedradito, limpio, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer para que evolucionemos a esto? El alcalde es el dueño del bar, porque Sí. es el más conocido y porque ahí despachan Sí. el bar, ahí resuelven los problemas. Exactamente. Pero fíjate, entonces genera una fuerza comunitaria y es donde entonces cobra sentido. A ver, ¿en dónde te puedes involucrar más fácilmente? En lo que sudas, lo que vives y lo que sueñas cotidianamente. A la generalidad de los ciudadanos les importa un soberano pepino, es más, ni se enteran si está López Obrador en Estados Unidos o no. Lo que le interesa es, oye, se está desbordando el pozo y no me llega el agua. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, estamos trabajando en eso por un sentido. Y por el otro, que digamos que es una faceta distinta, la verdad es que pretendo alentar el que haya homologación de reglamentos en zonas metropolitanas, incluso en algunos que pueda ser de Tlaxcala. Tengo ahí un estudio comparativo de reglamentos en donde en aquel entonces eran 38 municipios, 23 de Tlaxcala y el resto de Puebla, donde en algunos no hay ni bando de policía o de gobierno, o no tienes un reglamento constructivo o de manejo de aguas, etcétera.
¿Qué pasa si los homologamos? Independientemente de respetar la autonomía municipal. Lo que sucede es que puedes hacer precisamente operaciones que puedan potenciar resultados, por un lado legales, pero por el otro lado también de control y desarrollo urbano. Esto que les platico así en 3 pinceladas, bueno, hacer ese análisis les zumba el mango, además de que son muchas horas nalga, pero también son de las cosas que lucen poco, sí. Pero bueno, pues en eso andamos. Bueno, te interrumpimos cuando ibas a decir cuántos hay en Tlaxcala, cuántas juntas auxiliares. Ahí hay 400 y cacho, ¿sí? Ten en cuenta el territorio también. Sí, sí, Pero claro. fíjate, Tlaxcala tiene un modelo bien interesante de vida comunitaria, bien interesante, ¿sí? Pues tema para la siguiente reunión, ya está. Pues ahí les voy platicando. Bueno, pero ahora les pregunto, este par de temas que les conté rápidamente, ¿les parece interesantes? Sí, Muy pero interesantes. más curioso, esto de lo que estábamos hablando hace un ratito, ya lo hicieron meme. La que nos platicabas. La llegada del presidente. Ando acá atrás. Cuate, o sea, de veras el ingenio del mexicano es tremendo, man. Es tremendo. Mira, yo creo que este asunto de los gobiernos municipales debería ser prioritario en los partidos políticos y en los que pretenden gobernar o hacer propuestas de gobierno, porque todo parte de ahí. Y este centralismo al que nos han acostumbrado durante décadas ha hecho que se nos olvide lo prioritario. El gobernante que atiende a su pueblo, antes se decía, el candidato a la presidencia municipal es del pueblo, el candidato al gobernador es del presidente, los candidatos a diputados federales son del presidente, los candidatos a senadores son de los grupos políticos, los locales son del candidato a gobernador, pero el presidente municipal es del pueblo. Y no fallaba, ahí se mantuvieron 80 años gobernando de esa manera. Entonces, quizás sí haya que bajar a estos escenarios, darle su lugar y quizá poner en valor la importancia de las juntas auxiliares, que también, por el descuido que han hecho los grupos políticos, se han convertido en una especie de cacicazgo, ¿eh? Claro. Y eso tampoco sí. es bueno. Bueno, sí, pues, claro. Bueno, vaya, pregunta final. Sí, Corridas son los partidos de toros. Políticos, son las familias hegemónicas. No, ya no da, a mí ya no me da tiempo. No, nada más sí o no. Corridas de toros. ¿Sí, sí o no? Sí. Mira, yo lo disfruto yendo bien acompañado con Toño, mi hermano, que le encanta, y al Chícharo Alarcón, que ahora es juez de plaza, ¿sí? Conocedor, no soy conocedor, pero yo soy amante de la naturaleza, y la naturaleza de los toros está hecha para eso. A mí me parece que es un despropósito. Como muchos en la actualidad acometemos causas revestidas de nobleza y revestidas de compromiso, y sinceramente me parece pura parafernalia. A mí la plaza de toro, toda la fiesta de la tauromaquia y el que de alguna manera le demos salida a la naturaleza de esos hermosos ejemplares es positiva. Sí a la plaza de toros, sí a la tauromaquia. Les recomiendo que vean en el portal de noticias de losperiodistas.com.mx esta nota que subimos hoy. ¿El toreo es contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica? Esto dice el sacerdote. Ay, Dios. Ya nos metimos en Honduras. Párroco, no. Párroco de San Martín de Tours, en Carrión de los Céspedes, en Andalucía. Y dice, los toros no son un espectáculo pagano, sino uno profundamente creyente y cristiano. Leanlo, porque hace pensar otras cosas. ¿Ese quién lo escribe? Un sacerdote. Ya. Mira, qué interesante. Bueno. En Así Prensa dices, ¿verdad? Está en el portal de nosotros, de los periodistas. Ok. Ahí puedes ver. Para que alguien entre al portal, porque pues, también hay que hacer publicidad. Qué malo eres, Qué malo eres. Te volvemos
volvemos a invitar, desgraciado. Miguel Mantilla, muchas gracias. Gracias por Tocayazo. tomarme en cuenta. Miguel Quiñones, Gracias, Tocayazo, un tocayo. abrazo. Gracias, Manuel. gracias. Mira, Bye. nos echamos Nos vemos. larga, caray, sin querer queriendo. Nos vemos, don Jesús, periodista. Se nos fue el tiempo sin querer queriendo, como dicen. Sí, no, nos le echamos larga. Casi hora y media. Abrazo. Gracias, Miguel Mantilla, muy amables. Buenos días. Adiós, nos vemos.